Alice, hoy vengo a hacer un story time de hace 7 años donde casi me desvivo. Bueno, yo no me lo provoqué, fue por una enfermedad. Casi pasó al otro lado por una enfermedad que tuve y fue algo bien complicado donde casi, ya les dije, por poco no lo cuento, pero vengo a hacerles el story time. Vamos a remontarnos al 2017, porque todo empezó en el 2017. Yo tenía 16 años, sí, tenía 16 años y recuerdo que un día normal, yo no soy una persona enfermiza, yo solo me enfermo de catarro y cuando tengo catarro dolor de garganta, pero yo nunca en la vida me enfermo de absolutamente nada. Fue la única vez donde me enfermé así grave. Yo recuerdo que ese día fue en abril, sí sé que fue a principios de abril, no sé si fue el 1 de abril, el 2, como por ahí. Yo tenía un examen en la escuela, en ese entonces yo daba las clases por la tarde porque estaba en 11º grado y mis clases eran en la tarde, como las clases de matemática y español eran en la tarde, no en la mañana. Yo recuerdo que yo me levanto tarde como a las 11 o 10 de la mañana, no me acuerdo, y yo almuerzo para irme para la escuela. Y yo sí recuerdo que me quedó como un malestar en el estómago, como que la comida no me cayó bien. Y recuerdo que como que me dolía un poquito, como yo no me sentía bien ese día, pero yo no me podía ir de la escuela porque yo tenía el examen que era de geografía, si no me equivoco. Terminé ese día la escuela, me fui para mi casa y yo no me sentía bien, tenía ganas de vomitar. Entonces fui para casa de mi tía para que me llevaran al médico. Ellos eran quien tenía carro y el médico era como en otro pueblo, no era donde yo vivía. Y recuerdo que mientras yo estaba en el portal de mi tía esperando que ella se terminara de arreglar para ir al médico, yo vomité. Pero aquello fue, yo nunca en mi vida he vomitado de esa forma. Fue como demasiado líquido, demasiado, era gigante. Y yo me preocupé porque yo tampoco soy de vomitar fácil. Yo me vomitaba solamente cuando iba como a viajes largos, que me daba mareo o náuseas, pero yo nunca vomito. Es que después de que yo me curé de eso que yo tuve, yo jamás he vuelto a vomitar. Y de ahí fuimos para el médico, ya cuando ella limpió todo, porque era demasiado, como ya dije. Ella limpió todo y nos fuimos para el médico. Ahí me pusieron algo en la vena, ni recuerdo qué era. Y de ahí nos fuimos para la casa, pero al otro día, si mal no recuerdo, igual yo seguía, me sentía mal, me dolía, creo que hasta seguí vomitando. No recuerdo bien ese entonces, pero yo sí sé que yo estuve durante casi un año, porque, ya les digo, eso empezó en abril, y de abril a enero, que fue cuando a mí me operaron, fue casi un año, faltaban febrero, marzo, abril, 3 meses para cumplir el año. Y yo estuve durante abril hasta enero vomitando, no constantemente, no todos los días, pero sí. Por ejemplo, yo estaba bien 15 días y al 16 empezaba a vomitar durante una semana seguido y es algo que ni siquiera sabíamos por qué estaba pasando, porque a mí me llevaron al médico, me hicieron pruebas, todo estaba bien. Incluso hasta pensaron de que yo me estaba provocando el vómito, de que yo vomitaba porque yo quería vomitar y no era así. Hasta me mandaron al psicólogo pensando que era algún trauma o algo, pero no, yo vomitaba porque yo estaba enferma, no podía retener la comida en mi estómago. Me hicieron demasiadas pruebas, endoscopías, que en Cuba se hacen a despierta. He escuchado que aquí en Estados Unidos para hacerte eso te duermen, pero en Cuba era despierta y yo me hice una endoscopía 3 veces. Que eso es que sientes que te estás jugando, es horrible ese sentimiento, y yo la hice 3 veces y todo daba bien. Nadie entendía lo que a mí me estaba pasando, porque ya les digo, yo estaba bien una semana, 15 días, y de pronto volví a vomitar, incluso hasta el agua que me tomaba, yo la vomitaba. Aquello era increíble. Ese tiempo me la pasaba ingresada o yendo al hospital donde me llevaron la primera vez a ponerme sueros para calmar los vómitos. Y así yo me pasé ese tiempo. De abril a enero, mi vida fue un caos donde yo estaba más en el hospital que en mi casa. Cuando llegué enero, recuerdo que habíamos entrado a la escuela porque eran las vacaciones de diciembre y entrábamos la primera semana de enero, creo que fue como un 7 de enero, no recuerdo bien, pero 6 o 7. Y yo recuerdo de que yo me sentía mal ese día, tenía como un malestar en el estómago y yo fui al baño de la escuela y vomité. Porque yo muchas veces cuando me sentía así, yo vomitaba y se me pasaba el malestar. Pero yo recuerdo que yo lo hice y no se me pasó el malestar. Incluso tuve que llamar para que me fueran a buscar a la escuela, para que me llevaran al médico a ponerme el suero, porque como que ya yo me sabía el procedimiento de mi malestar. O vomitaba o suero y todo estaba bien. Y ninguna de esas dos cosas me calmaron aquello. Yo seguía sintiéndome mal. Me llevaron a otro médico que era como un poquito más lejos. Ahí me hicieron hasta un lavado de estómago. Fuimos para la casa.
aquello no funcionó. Yo me pasé la madrugada entera con dolor. Yo recuerdo que yo no dormí la madrugada entera llorando y que me dolía y me dolía. Cuando llegó el otro día, yo recuerdo que mi abuela me hizo como un test de anís, que ella dice que era para expulsar vientos, porque ella pensaba que yo tenía algún viento o algo así atorado, yo no sé. Y ella me hizo té, yo tomé, yo caminaba y aquello no, nada que mejoraba. Y recuerdo que ya por la tarde yo estaba tirada en el suelo de la sala de mi casa llorando, que me dolía demasiado, y buscaron un carro y me llevaron para el médico. Me habían llevado para el médico donde me llevaron el día antes, que era un poquito más lejos de donde siempre iba. Y ahí recuerdo que me hicieron pruebas de embarazo, me hicieron una pila de pruebas, de test, porque hasta pensaron que era como un embarazo utópico y todo dio negativo, todo dio falso. De ahí me remitieron para La Habana en una ambulancia y recuerdo que tuvimos que esperar cantidad porque la ambulancia se demoró muchísimo en llegar. El camino de ese hospital a donde me remitieron fue odiosísimo porque en Cuba las calles tienen como huecos, valles, como le llamamos nosotros, y cada vez que esa ambulancia cogía un hueco, cogía un bache, yo sentía que me moría, porque me daban como más punzadas, me dolía muchísimo más. Yo lo único que decía era cuánto falta para llegar, porque la verdad es que la pasé muy mal en esa trayectoria. Cuando llegamos a La Habana, todas las mismas pruebas que me hicieron en ese otro hospital que yo estaba, todas me las volvieron a hacer. Recuerdo que yo estaba en una silla de ruedas y me llevaban de aquí para allá a hacerme pruebas, a hacerme exámenes, a ver qué era lo que estaba pasando, hasta que por la madrugada me meten al salón de operaciones y yo no sé nada de esto porque ya yo estaba anestesiada, pero es lo que me contaron ya después cuando pasó todo. Y me hicieron como un ultrasonido ya en el salón de operaciones y a mi tía le dijeron de que yo lo que tenía era, al parecer, como que estaba llena de tumores. Yo en realidad lo que tuve fue una obstrucción intestinal, que eso es, para el que no sepa, como que las dos tripas se meten una dentro de la otra y al estar metidas una dentro de la otra parece que hacían como... no sé, cuando se veían en el ultrasonido, lo que pareciera tumores. Y mi tía se asustó cantidad, empezó como a llorar, se puso mal, llamó a mi mamá, porque en ese entonces yo vivía en Cuba y mi mamá en Estados Unidos. Por eso es que hasta ahora siempre mencionaba a mi tía, porque era la que estaba conmigo. Llamó a mi mamá y le contó lo que estaba pasando. Ya mi mamá sabía de que yo estaba mal, de que me iban a operar, e incluso al otro día, por la mañana, tenía el pasaje para ir para Cuba. Y mi mamá aquí se volvió loca cuando mi tía le dijo eso. Bueno, en conclusión, que cuando me abrieron, descubrieron que no era tumores, que lo que tenía era una obstrucción intestinal, que es lo que ya le comenté, que las tripas se meten una dentro de la otra. Lo que me hicieron los médicos ese día fue ponerlas como ellas van naturalmente. Me las desenredaron y me las pusieron como ellas vienen de fábrica. Yo no tengo recuerdos de esto que voy a contar porque yo como que estaba muy débil y me la pasaba durmiendo. Me despertaba, pero era poquitos tiempo, poquitos minutos, horas, yo ni siquiera sé la verdad, porque yo como, no sé si fue que mi mente lo bloqueó o es que yo estaba tan mal que yo me la pasaba durmiendo porque pasaron 5 días de mi primera operación a la segunda. En esos 5 días yo tenía que ir al baño, yo tenía que hacer cosas que mi cuerpo no estaba haciendo, mi cuerpo no estaba reaccionando a lo que los médicos querían que él hiciera, que era ir al baño. Yo estaba muy grave porque él no estaba haciendo lo que necesitaba hacer para que todo estuviera bien. Me hicieron transfusiones de sangre, si no me equivoco, creo que me hicieron 3. Me hicieron una cantidad de pruebas durante esos días. Hasta me estimularon para que yo pudiera ir al baño y nada servía. Yo ni siquiera sabía que me iban a volver a operar, la verdad. Yo me entero de esto porque el día de la operación, por la mañanita temprano, eso sí lo recuerdo, yo estaba despierta. Siempre por las mañanas hacen como el cambio de guardia y las enfermeras que van a estar en esa guardia entran por la mañana y las que estaban en la noche le explican como que todo. Y yo escucho que ellas que están hablando de que me iban a entrar al salón de operación otra vez. Y yo como que creo que se están equivocando, yo pensé, hasta que ya yo empiezo a escuchar y veo que a mí me van a entrar al salón de operaciones. Y yo le pregunto a mi mamá. Ya mi mamá estaba en Cuba cuando eso. Mi mamá como que no me quería decir. Hasta que ya yo empiezo a ver los movimientos de que viene un señor con una camilla y me cargan para la camilla. Y ya yo me doy cuenta de que me van a operar otra vez. Pero a mí nadie me quería decir nada. En esa operación todo salió perfecto. Lo que me hicieron fue que me cortaron 1,80 de tripa. O sea que yo tengo menos tripas que una persona normal. Y como a los 2, 3...
4 días, no sé bien la cantidad de días, ya mi cuerpo empezó a reaccionar como él tenía que haber hecho desde la primera vez. En esos 5 días yo me puse muy grave a tal punto que el médico le comenta a mi mamá la mañana antes de entrarme al salón de que yo podía perder la vida en el salón de operaciones, pero que si no entraba igual la podía perder. Por suerte en el salón de operaciones todo salió bien y yo pude salir viva, no me pasó nada malo. Pero sí estuve demasiado tiempo en el hospital, estuve como casi 2 meses. Porque yo tuve que recuperarme de eso que me pasó a mí. Recuerdo que estuve como 15 días después de la segunda operación. O sea, que ya yo llevaba los 5 días de la primera operación sin comer absolutamente nada, simplemente alimentándome por los sueros que me ponían. Y como 15 días más, donde yo no comía absolutamente nada y yo soy bien comelona, a mí me encanta comer. Yo me pasé una cantidad de días sin comer como 20 y creo que hasta más porque yo como 2 días antes de todo eso fue cuando les comenté que estuve enferma y yo no comí absolutamente nada tampoco. Yo estuve como 20 y pico días sin comer nada, simplemente cuando estuve en el hospital me alimentaban por los sueros. Yo recuerdo que creo que esos fueron los peores días de mi vida porque yo soñaba con la comida, yo me despertaba hasta babiada y todo porque soñaba con comida y siempre estaba preguntando a los doctores ¿cuándo puedo comer? ¿Cuándo puedo comer? Y ellos me decían, nosotros te decimos cuándo, tienes que esperar. Para mí esos fueron unos días horribles porque yo añoraba comer comida, ni siquiera podía tomar agua. Yo tenía los labios súper secos, recuerdo, y con un algodoncito me ponían agua en los labios. Yo estaba como que en la parte del hospital donde están las personas que están graves, la UCI, y ahí no hay ventanas, ahí es un cuarto con unos focos blancos. Yo no sabía si era de día, si era de noche, a no ser por el teléfono y la hora que tenía. Todos los días, por las mañanas, temprano, como a las 6 de la mañana, me hacían exámenes, me sacaban sangre. Ya yo tenía los brazos todos llenos de moretones, todos me dolían, no me podían tocar. Yo lloraba demasiado porque yo soy un poquito como miedosa con las agujas. Ya después de esta experiencia que yo tuve, ya yo no le tengo miedo a las agujas. Ya yo voy al hospital a sacarme sangre y no lloro y cierro los ojos y miro para el lado, pero antes de eso yo tenía pánico. Cuando yo pude comer al fin, eso para mí fue la vida misma, la gloria. Yo recuerdo que yo comí lo que yo quise, me dijeron puedes comer lo que tú quieras. Comí en poquitas cantidades porque mi estómago se había reducido y yo no podía tomarme ni siquiera un vasito de los de yogur que son pequeños. Comía 3 cucharadas y estaba llena, pero cuando volví a tener hambre comía pan, comía galletas, comía de todo porque qué hambre yo pasé en esos días, en serio. A mí me quedó una herida bastante grande en el abdomen. La primera operación me hicieron una herida como bien bonita, bien finitica, que apenas ni se veía, pero como me tuvieron que entrar al salón por segunda vez, esa sí ya fue como que más fea, me tuvieron que dar puntos de seguridad. Yo nunca en mi vida me había partido nada, yo nunca me había dado puntos, yo nada, y cuando yo me vi esa barriga llena de puntos, yo me quería... Cuando me lo quitaran yo iba a estar despierta, yo iba a sentir, pero resulta que no dolió. Me lo quitaron bien suavecito. Yo recuerdo de que yo estaba así como que súper tensa y ya cuando yo vi que los primeros puntos dejaron de... No me dolía nada, entonces ya yo me relajé y porque eran demasiados puntos y ya yo dejé como que la doctora me hiciera aquello sin yo estar como que ahí observando. Recuerdo que las personas me decían, ay, te puedes hacer un tatuaje ahí o te puedes operar y quitar eso, y yo ni siquiera nunca pensé en la herida, la verdad, como que mi cabeza estaba en que yo quería estar bien y quería irme de ahí porque nunca había estado tanto tiempo ingresada en un hospital. En mi cabeza estaba como que ni siquiera yo procesaba eso de la herida. No, y no más compleja, la verdad. Tengo la herida ahí ya hace como 7 años de esa operación y ahí está mi herida y yo uso bikini, uso ropa corta, no me avergüenzo de ella. Todo el mundo me dice que apenas se me ve porque la verdad es que se me cicatrizó bastante bien y ahí está. Y no hay complejo con ella. Tampoco las personas de mi alrededor me hicieron sentir acomplejada. Creo que eso fue como que lo más importante. Que nunca tuve a nadie como que esa herida, tú sabes, como que me hiciera sentir menos o acomplejada. Jamás en mi alrededor todo el mundo como que, ay, a ver la herida, ay, pero ni se te ve. Y a lo mejor ellos la veían horrible, pero a mí me hacían sentir como que no era nada y... Eso es lo que yo tengo en mi herida, no es absolutamente nada, yo no tengo complejo de ella. Bueno, para seguirle la historia del hospital, ya cuando yo me estaba poniendo bien de la herida, que ya yo estaba ready para irme del hospital, me empezó a dar una fiebre, que no se sabía de qué era la fiebre. También me empecé a inflamar, a hinchar como un sapo. Yo llegué a pesar casi 100 libras
de lo inflamada que yo estaba, y te estoy diciendo que yo pesaba 70 libras. Yo me inflamé demasiado. Entonces cuando me empiezan a hacer como pruebas a ver qué era lo que yo tenía, resulta que la medicina que me estaban poniendo para que yo estuviera bien por la operación me afectó los riñones y casi hay que hacerme hemodiálisis. Por suerte no tuve que recurrir a ese método. Me pusieron como un medicamento, me hizo que fuera demasiadas veces al baño y todo eso como que lo expulsé yendo al baño, pero se me alargó mi estadía en el hospital. Ya yo estaba prácticamente bien de la herida y me tuvieron que cambiar para otra zona del hospital, que era la parte de los riñones. Ahí también estuve prácticamente sin comer otra vez porque me quitaron absolutamente la sal. No podía probar nada que tuviera sal y a mí no me gusta la comida sin sal. Lo único que hacía era comer frutas. Ahí otra vez a hacer pruebas, a esperar que estuvieran bien. Me hicieron una prueba, estaba un poco mejor. Me dejaron comer como que la comida, pero bajo de sal. Después me volvieron a hacer otra prueba, tuve que esperar. Yo estuve en la parte de los riñones, yo creo que como 15 días o más, ni me acuerdo. Yo sé que yo estuve casi 2 meses en ese hospital. Ya llegó un momento donde yo estaba deprimida. Yo no quería hablar con nadie. Yo no quería que nadie me escribiera, que nadie me fuera a ver. A mí me iban a ver amistades mías. Mi novio me iba a ver bastante seguido y yo no quería que nadie me fuera a ver. Yo estaba deprimida, yo no quería hablar con nadie. Yo simplemente usaba el teléfono para ver redes sociales porque era mi único entretenimiento, o si no, veía películas en la laptop. A mí me molestaba que las personas me hablaran. Ya estuve en un momento ya de depresión total, porque, o sea, ya yo estaba bien, ya yo casi me iba a ir del hospital y volví a retroceder hacia el principio porque estuve otra cantidad de días ahí esperando pruebas, esperando que los riñones estuvieran bien, porque si no, no me podían dar el alta. Ay, y fue horrible, horrible. Las peores experiencias de mi vida ha sido esos casi 2 meses que estuve ahí. Y hubieron muchas personas que se preocupaban por mí, que yo sé que eso estaba feo, de que yo no quería escribir, de que yo no quería que nadie me hablara. Pero es que yo estaba pasando por un proceso muy fuerte. Ya cuando a mí me dieron el alta, todo cambió. Yo cambié. Cuando yo escuché que te vas mañana, yo empecé a ser otra persona. Cuando yo salí del hospital, ahí en el hospital no hay como espejo que tú te puedes ver. Yo no me había visto durante todo ese tiempo. Y cuando yo salí del hospital, que yo llegué a mi casa, yo me quedé como que, wow. Yo estaba súper, súper delgada. Yo pesaba como 70 y algo, pero bien poquito de libras. Yo tenía 17 años en ese entonces y parecía que tenía 10 años, literal, porque pesaba lo que pesaba una niña de 10 años. A mí la ropa no me servía, todo me quedaba grande. Recuerdo que al principio le regalé como a una amiguita mía una cantidad de crop tops, de blusitas bien corticas que yo tenía, porque al principio no me gustaba mostrar la herida, pero ya después como que cuando fue pasando el tiempo, ya fui cambiando, ya no me avergonzaba de enseñarla, porque nunca tuve como vergüenza de la herida. Yo se la enseñaba a las personas porque había personas que me decían, ay, ¿puedo verte la herida? Y yo, oh sí, mira, y yo me levantaba la blusa y se la enseñaba, pero como que no me gustaba que se viera así a simple vista. Ya después cambié, yo ya les dije, yo me pongo blusas cortas, yo me pongo bikini cuando voy a la playa, no tengo ningún complejo de Mérida. Todo esto fue un proceso demasiado fuerte que yo pasé. Yo creo que ha sido como que la experiencia más traumática que he vivido en toda mi vida, porque ya les dije, fue demasiado para mí. Yo había estado ingresada durante casi ese año que estuve enferma con los vómitos antes de operarme. Yo había estado ingresada y yo sabía lo que era estar en el hospital, pero es que estuve casi 2 meses y fue como que más traumático porque me pinchaban todo el tiempo, no podía comer. Cuando estuve en la UCI, eso de no saber si era de día o si era de noche, estar todo el tiempo con una lámpara blanca arriba de tu cabeza. La lección que me dejó esto que a mí me pasó fue como que no sabes si vas a estar el día de mañana aquí, así que disfruta tu vida al máximo. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo, porque no sabemos lo que puede pasar. Literalmente yo estaba bien y en menos de 24 horas mi vida se volvió una locura. Entré a un salón de operaciones que nunca me había pasado. Estuve entre la vida y la muerte. Otra cosa, esto que me pasó a mí no le pasaba a las personas de mi edad. Mayormente esto se ve en los niños pequeñitos o los ancianos. Habían conmigo niños pequeños ahí ingresados por esto mismo y nada, se operaban y a los 3 días ya estaban bien. Y a mí todo fue muy diferente. Recuerdo que el médico me lo comentó de que eso no pasa con niños de mi edad, que ellos no saben qué fue lo que pasó. Pero aquí estoy dando guerra y seguiré dando guerra por mucho más porque
nada me va a detener. Espero que le haya gustado este chismecito y que si alguien me ve que tenga una herida, no te acomplejes de mostrar tu herida, ¿ok? No quiero que te acomplejes. Bye.